Hay una particular propiedad conocida como la Casa del Horror, ubicada en Asunción, Paraguay, la cual se dice que está embrujada. El ahora abandonado lugar tiene una larga y oscura historia que ocurrió dentro de sus paredes. El último, hasta este registro, fue de 5 personas atacadas de manera indescriptible, las cuales perdieron la vida. Sin embargo, desde hace ya tiempo, en el año 1913, se sabe que un médico que vivía allí le disparó a un hombre luego de encontrarlo junto a su esposa en su propia casa. Después, en el año 2018, una joven madre y sus 2 hijas perdieron la vida a manos del esposo. Este aborrecible evento indignó tanto a la comunidad que desde entonces ya mencionaban esta casa como la Casa del Horror. Otros testimonios de los conductores que pasan frecuentemente por este lugar dicen que suelen ver una sombra en las noches que trata de tomar el bus, pero cuando se acercan, la figura se desvanece en el aire, frente a sus ojos. Además, dicen que suelen escucharse llantos y gritos de niños proveniendo desde dentro de esta casa. Los trágicos sucesos de este lugar han sido cubiertos por distintos medios de comunicación, incluyendo este reportaje de C9N de Paraguay. La reportera Alejandra Pereira y su camarógrafo se encontraban investigando la tétrica casa en vivo para la televisión cuando captaron algo aterrador. Estilo colonial, bastante antigua esta casona. Alejandra, adelante. Sí, muchísimas gracias, Silvio. Ya nos encontramos en el interior justamente de esta denominada Casa del Terror aquí sobre Oliva y Montevideo para hacer un recorrido con el compañero Derlis, que también estuvo en el momento que ocurrió esto, ¿verdad? Y nos va a poder también... Fue en ese baño, Alejandra, donde se había realizado, digamos, el entierro de los 4 cuerpos de las 2 mujeres y de las 2 criaturas. Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados justamente los cuerpos de las mujeres, en este caso, Silvio, según las informaciones que también estamos manejando. Porque parte de otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa. ¿Lo escuchaste? Extraños e inexplicables gritos pueden escucharse cuando Alejandra se encontraba explicando dónde fueron encontrados los cuerpos. El equipo que estaba en la escena dijo no haber oído nada, pero los televidentes que se encontraban mirando todo en vivo desde sus casas se aterraron. Miles de personas llamaron al canal pidiendo una explicación para los extraños gritos. C9N Paraguay revisó el video original, así como el audio. Llegar hasta aquí, hasta una de las máquinas donde nos tocó escuchar parte del archivo completamente en bruto. Lorena, ¿me puedes explicar lo que vamos a escuchar a continuación, los sonidos también por sobre todo? Sí, bueno, lo que les voy a poner ahora es el sonido del ambiente que capta la cámara con el sonido del micrófono, porque nosotros recibimos los enlaces acá con canales diferentes, entonces eso se puede separar sin problema. Cuerpos de las mujeres, en este caso, Silvio, según las informaciones que también estamos manejando, porque parte de otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que vamos a compartir también a continuación, Lorena? Voy a poner el sonido de ambiente que captó la cámara. Solamente el sonido que entra por la cámara en sí y no por el micrófono que estaba teniendo en ese momento también nuestra compañera Alejandra Pereira. Si podemos ya reproducir y llegar al momento exacto en el cual se estaba dando lo que eran estos gritos. Ahí está. Porque parte de otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo. Otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo. Entonces, ¿qué crees que pueden ser estos gritos? ¿Son acaso de las últimas víctimas de este lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. Justamente también se presumía que se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos... El canal de YouTube que ves en pantalla ha estado publicando una serie de videos que evidencian la extraña actividad que ha estado ocurriendo en su casa. Sin saber qué hacer, espera poder encontrar algún tipo de ayuda para poder enfrentar esta situación. Bro, our fridge just opened.
trying to waste electricity. Hopefully we'll get some, because every time something happens, I can barely ever catch it. I swear I just seen something move over there. Don't mind yo, we gotta clean. I got a daughter, so she's a little reckless, and I gotta wash some cups. Bro, I just saw that out the corner of my eye. I wish I would have got that. Can you make it move again? No? Okay. Bro, stop playing with me. Hello? Hello? Can you do it again? Man. Bro, you just spilt water all over my floor, dude. Are you serious? You got water dripping all over my floor now. So, here we are again. That little bottle of candy you see right there either jumped or slid or rattled, but I heard the candy shake for sure. That definitely wasn't quiet about that. So we're gonna see what we can get. Can you make it move again? Well, in the meantime, here's our new beautiful cabinet we got for the haunted dolls. We got it for like 30 bucks. I had to clean it. Super dusty. And then it turns out that the dolls won't even fit in it, which sucks because it is such a beautiful a lot of space down here, but you know, I'm not doing that. I don't want to shelter them. Do you hear the footsteps? It sounds like it's coming from over there. Uh-huh. Uh-huh. I know you saw that, right? Does it seem to come with? Seem to come with? Jeez, I know y'all saw that. Está claro que hay algo paranormal ocurriendo allí. Sin embargo, aún no se sabe la naturaleza de esta entidad. ¿Acaso podrá ser un espíritu? ¿O tal vez algo más oscuro? Escribe tu opinión en los comentarios. En un previo video de Dark Paranormal, vimos cómo Dennis era testigo de la inquietante actividad sobrenatural, la cual aparentemente era causada por un muñeco que había sido encontrado por un niño, y que, al llevarlo a casa, este parece haber causado el deceso de toda la familia en extrañas circunstancias. Ahora, Dennis se encuentra descansando, tratando de pasar la noche, pero parece que no sería tan fácil. Итак, вроде все затихло. Я выключил магнитофон. Пока что вообще полностью тишина в доме. Ну, как я решил, что я эту куклу возьму с собой.
случилось? За это время, что я здесь, вот так было несколько раз. Вот это включалось. Я уже даже особого внимания на это не обращаю, потому что это уже неоднократно было. Dennis pasa la noche en la casa y la mañana siguiente intenta comunicarse a través del EGF, pero no recibe respuesta. Dargos se pasa el resto del día intentando esperar encontrar alguna evidencia más, pero no ocurre nada. Y ya en la noche, que es cuando las cosas comenzaron a ponerse escalofriantes anteriormente, intenta nuevamente contactarse con la entidad de la muñeca, dejando su grabadora funcionando, así como las cámaras. Y esto fue lo que captó. Dennis despierta durante la noche esperando poder seguir comunicándose con la entidad. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? В этой комнате. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? У этой куклы глаз моргает, или мне кажется? По ЭГФ тишина. Никто не отвечает. Luego de lo ocurrido, Dennis no se le ocurre mejor idea que llevárselo consigo, esperando que alguien que practique magia negra pueda hacer algo con esto. Так что я заберу ее с собой. Вот эта кукла. Нашел я ее в той комнате. Она уже оказалась там на диване. Все. Сейчас я замотаю, как она была. Положу ее в сумку и заберу с собой. Finalmente, Dennis lleva consigo la muñeca, esperando poder encontrar una solución con alguien que practique magia negra. Quizás funcione, o quizá pueda ser esto el comienzo de una nueva y aterradora experiencia. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o desees que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.